Hola, damas y caballeros, vecinos, vecinas, amigos y amigas, bienvenidos. Soy Sonia Gutiérrez y me siento honrada y muy feliz de estar aquí para darles la bienvenida al 7º foro anual Nuestra Historia de la Fundación de la Comunidad Latina de Colorado, la sesión previa al evento que da inicio a nuestro evento principal programado para este sábado 31 de octubre, aquí mismo en esta plataforma. La Fundación de la Comunidad Latina de Colorado, conocida como LCFC, es una organización de grandes personas con el objetivo de elevar nuestra comunidad latina. LCFC mantiene conectada a la comunidad latina de Colorado a través de eventos como este que construyen relaciones, se enfocan en las tradiciones culturales, ofrecen presentaciones de artistas locales e internacionales y brindan poderosas plataformas para que los latinos cuenten nuestras propias historias y narrativas. En esencia, LCFC está dirigido por latinos para los latinos. Como muchos de ustedes saben, en el pasado tuvimos el placer de reunirnos en persona para celebrar nuestra comunidad, pero como resultado de la pandemia de COVID-19 lo estamos haciendo virtualmente. No va a ser lo mismo, pero lo haremos funcionar. La tecnología será nuestro nuevo mejor amigo y la paciencia es otra. Y en lo que puede ser el mejor regalo está el conocimiento de que nosotros, como comunidad, no nos rendiremos, pase lo que pase. Compartimos este tiempo y fortalecemos nuestros lazos comunitarios. Por esto estoy muy agradecida. Esto se los agradezco de todo corazón a todos ustedes. Esperamos de que esté seguro en casa o en la escuela o en uno de nuestros cafés virtuales y siga las pautas de seguridad. Usar una máscara en público y lavarse las manos. Sabemos que nuestra comunidad se ha visto muy afectada por el COVID-19 y los alentamos a que hagan todo lo posible para protegerse a sí mismos y a su familia. Y si necesita ayuda, simplemente pregunta. Hay muchas organizaciones locales y estatales al alcance de su mano que se pueden encontrar aquí, en esta plataforma de asistencia electrónica en Advocacy Central. Ahí es donde se encuentra esa ayuda. Me gustaría compartir un poco más de información sobre esta extraordinaria organización, la Fundación de la Comunidad Latina de Colorado. La LCFC ha invertido $5 millones en los últimos 5 años en organizaciones en todo el estado que se movilizan, apoyan y responden a las necesidades de nuestra comunidad. El acto de dar surge del generoso corazón de la organización, sabiendo que todos y cada uno de los obsequios se multiplican a medida que ayudan a la comunidad latina a prosperar. El LCFC está orgulloso del trabajo filantrópico en la comunidad y emocionado de pasar tiempo juntos como comunidad explorando algunas de las muchas facetas de nuestra cultura y gente, tal como la presentación de hoy. Este es un día especial para nosotros, vecinos y amigos, los jóvenes, nuestros mayores y familias reunidos disfrutando de este tiempo mientras miramos bien cómo afecta a nuestra identidad la forma en que nos relacionamos uno con nosotros o no. Espero con ansias esta conversación que será dirigida por el premiado dramaturgo Tony Meneses y varios atentos líderes. Sé que será totalmente fascinante y nos dará mucho que pensar. Yo nací y crecí aquí en Denver. Amo esta ciudad y amo y respeto esta organización. Siempre que sea posible y como sea posible, los apoyo de todo corazón. Nací en Parral, Chihuahua. Ahí se me escucha el acento más al ratito. Me trajeron a Colorado cuando tenía 2 años. Mi mamá limpia casas hasta el día de hoy y mi papá trabaja en una llantera. Yo vengo de un hogar humilde con valores increíbles. Me dediqué al periodismo porque quería ver a personas que se parecen a mí contar historias sobre nuestra comunidad de una manera justa y equitativa. LCFC ha jugado un papel importante en mi vida con la tutoría de Rachel y Carlos. Ellos fueron los que me dijeron que explorara oportunidades en diferentes lugares y estados.
Eso me llevó hasta Carolina del Sur, donde fui la primera reportera bilingüe que presentaba historias al aire en inglés y español. Fue muy bien recibido, fue una experiencia increíble y agradezco a Carlos y a Rachel por ayudarme a tomar esa decisión. Tengo a Rachel, Carlos y LSFC muy cerca de mi corazón. Han hecho una gran diferencia en mi vida y sé que han hecho una gran diferencia en la vida de muchos más. Por eso es un honor para mí dar la bienvenida al presidente y director ejecutivo de la Fundación de la Comunidad Latina de Colorado. Bienvenido a mi amigo Carlos Martínez. Gracias, Sonia, por tu apoyo continuo del foro Our Story y a Latino Community Foundation de Colorado. Con tanta gracia han apoyado nuestro trabajo en los últimos 5 años y estamos tan agradecidos. Y bienvenidos a todos ustedes, quienes se nos han unido a ser parte de esta discusión en la identidad latina y juntándonos para crear nuestro poder cívico. Como muchos de ustedes, yo crecí con la expresión ni de aquí ni de allá, o neither from here nor there. Y ahora, a través de toda mi vida, he sido etiquetado como mexicano, americano, español, hispano, chicano, latino, Latinx, y hay muchas otras etiquetas, pero no voy a discutir esas. Yo crecí con una profunda conexión a mis raíces mexicanas, cultura, lenguaje y comida. Yo crecí intentando averiguar cómo lidiar con mi identidad para poder encajar en mi familia, amigos, escuela, iglesia, trabajo y en las comunidades de cual yo era parte, ya fuera la comunidad latina, mi vecindario asiático donde crecí, la comunidad gay, mi comunidad en México o la comunidad en general, las comunidades cuales navegaba constantemente. Y me volví muy bueno a cómo lidiar con estos espacios, pero todavía me sentía que era ni de aquí ni de allá. Nunca pertenecía completamente. Mis padres son de un pueblito pequeño agrícola en las montañas de Michoacán, México, llamado Purépero, y vinieron a los Estados Unidos sin entender la historia, el lenguaje, las costumbres, tradiciones o los sistemas de este nuevo mundo, cual ahora llamarían su hogar, con la esperanza y un sueño de una mejor vida para ellos y sus niños. Este entendimiento de una sociedad que no fue diseñada para que ellos fueran exitosos. Esto les causó un gran dolor, cual fue difícil de entender y aceptar, porque, después de todo, esta era América, la tierra de la oportunidad. Sintiéndose sin esperanza y ayudándole a sus niños a navegar esta nueva y extraña realidad, la contribución de mis padres para mí y mis hermanos fue de inculcarlos una identidad de ser mexicano. A través de mis años formales, yo batallaba con mi identidad y las interseccionalidades de quien yo era. Ser gay, primera generación, ir a la universidad, una persona quien en verdad disfruta las artes. Al crecer, yo también tenía este complejo de inferioridad, porque cuando iba a la escuela no hablaba inglés, por eso me veían como las personas de bajo nivel, costumbres, tradiciones, etc. Y no olvidemos el colorismo dentro de nuestras familias. Durante los años, yo he aprendido mucho acerca de mí mismo y quién soy, y lo que significa llamarme a mí mismo un latino. Al vivir en ambas costas de los Estados Unidos y tener la fortuna de viajar a través de toda Latinoamérica, México, el Caribe, Centro y Suramérica, yo he compartido y he celebrado lo que significa ser latino a través de los ojos y el alma de tantas personas, quienes me han dado una arepa, un pastel, una empanada, un plátano, una pupusa, tamal o tortilla. Y lo acompañas eso con algunas norteñas, salsas, cumbias, bachata, boleros, mariachi, banda. O simplemente suavecito de los oldies para manejar. Y una gran conversación. Y somos amigos de por vida. La conexión, el cariño y amor, cual tenemos el uno al otro, nos une. Nuestras diferencias se desaparecen. Somos familia. Los latinos en Colorado vienen de varias partes. Conozco latinos quienes han estado aquí por generaciones, chicanos, puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, centroamericanos y personas de Sudamérica, desde Venezuela, Colombia, hasta
Argentina, Chile y todos los países en medio de todo esto. Somos un Colorado latino diverso. A través de mi trabajo aquí en Latino Community Foundation, yo veo, escucho y siento el dolor cual tantos latinos, sin importar de dónde sean, tienen que soportar en Colorado. Se aprovechan de los latinos en el trabajo, los niños son expulsados de sus escuelas, por ninguna razón. A la gente se le ignora debido a su acento. Las personas han sido olvidadas porque son cafés o pobres y muchas otras razones. COVID ha impactado nuestra comunidad desproporcionadamente. La gente ha perdido a su papá, su hermano, su madre y su abuelita. Otros han perdido su empleo, su vehículo o su hogar. Las familias están tan estresadas porque tienen que lidiar con demasiado, con tan poco. El foro Our Story del sábado se trata de reconstruir nuestro futuro juntos. Pero el día de hoy hablamos sobre nuestra identidad latina. Sin importar cómo te identifiques, dónde en las Américas, de dónde sean tus familias, o el lenguaje cual hablamos, necesitamos juntarnos como uno. Para poder llegar a nuestro poder colectivo, tenemos que dejar ir el yo y aceptar el nosotros. Al juntarnos como nosotros, podemos lograr grandes cosas. Nuestro panel de discusión junta a 4 generaciones: Baby Boomers, Generación X, Millennials, Gen Z, para tener una conversación sobre la diversidad de los latinos y la necesidad de celebrar nuestras identidades diversas, al juntarlos para poder crear ese poder cívico que beneficia a una comunidad. Imagínense la conversación cual tendremos y que sucederá al estilo de una cocina latina. Así es como va a suceder. De nuevo, gracias por unírsenos y ahora se lo regreso a Sonia para que ella pueda comenzar nuestra conversación. Gracias. Gracias, Carlos, por tus buenas palabras y también muchísimas gracias por todo lo que haces en y por nuestra comunidad latina en nuestro estado de Colorado. Antes de continuar, asegurémonos de estar conectados en nuestro espacio digital llamado Conexión Café. Pruébelo y comparta su experiencia en las redes sociales y ahí nos vemos. Y ahora estoy muy emocionada de presentar a nuestro invitado que dirigirá esta discusión que invita a la reflexión sobre la identidad latina, fusionar el yo con el nosotros. Tony Meneses es el creador y dramaturgo de la obra de teatro llamada 2050, que mira la identidad de una carrera política para el año 2050. ¿Te imaginas cómo sería? Su trabajo en esta obra lo convierte en el moderador perfecto para una discusión sobre identidad y cómo interactuamos entre nosotros, ¿o no? Esta conversación multigeneracional sobre identidad incluirá a Deb Ortega, profesora de la Universidad de Denver, Aaron Abeita, poeta, e Isabella Williams, estudiante de primer año en Metro State University. Estas 3 generaciones de habitantes de Colorado explorarán el papel que juega la identidad en nuestra capacidad para unirnos y harán la pregunta: ¿podemos aprovechar nuestro poder colectivo? Antes de comenzar esta conversación, veamos el montaje de video llamado Yo Soy. I'm Latino. I'm a Latina of Ecuadorian descent. I am Chicana. Soy mexicano y soy latino. I'm Latina, Chicana, or Tejana. I am an indigenous mestiza. I am Chicano. I am a Boricua. Soy latino. I am Latina y Chicana. Soy Latina guatemalteca. I am Latino. I am Mexican. I am a Latina. I am Gen Z. Soy de la generación X. I am a millennial. I am the overlap of a baby boomer generation with the Generation X. I am a millennial. I am Generation X. Baby boomer. Soy generación X. I am a baby boomer. I'm a millennial. And I am a philanthropist. I am an immigrant. I am a mother. Tia. Líder comunitario. Daughter. Y trabajador esencial. First generation college graduate. System shifter. Son of Mexican immigrants. I'm a brother. Atleta. A social justice advocate. Loving daughter. Madre. The mother of a Generation Z who will make a difference in this world. A social worker. Proud DACA recipient. Inmigrante. A daughter. I'm queer.
a sister, friend, Soy conector. Advocate for the Latino community. The bomba dancer that goes ahead and propagates what Puerto Rico is all about in this country. Dueño de mi propia compañía. advocate, conectora en el área de Mombelo, I'm an artist. husband, a daughter, Padre orgulloso. Pertenezco a la comunidad LGBT. I'm a public servant. A dog lover, Canine mommy. tío, Soy esposo. a proud wife, Immigrant. fifth generation Coloradan, creative, A dog mom. Proud Colorado native. Holder of an advanced graduate degree. Y soy inmigrante. A DACA recipient. and good troublemaker. a philanthropist, Ana chingona. Hola a todos, bienvenidos a la discusión del día de hoy. Sonia, gracias por esa presentación. Voy a presentarme en un contexto más grande. Mi nombre es Tony Meneses, soy dramaturgo y mi obra se presentó en el centro en Denver en enero de este año y cerró el 1 de marzo. Mi obra es 2050 y lidia con muchos de los asuntos y los problemas de identidad cuales vamos a discutir en esta discusión de la mesa redonda. Más contexto, yo me identifico como latino, inmigrante mexicano, mis pronombres son él y mi generación es millennial. Bella, ¿te puedes presentar? Hola a todos, mi nombre es Bella. Yo soy estudiante de primer año de universidad en Metro State en Denver y me identifico como afro-latina o afro-caribe y mis pronombres son ella y de ella. Ahora sigo yo. Yo soy Deb Ortega. Soy miembro de la facultad de la Escuela de Posgrado en Trabajo Social en la Universidad de Denver y la directora del Centro Latinx en la Universidad de Denver. Yo soy orgullosa boomer. Mis pronombres son ella y de ella. Y nací mexicana-americana. Luego fui hispana, luego latino y ahora soy latinx. Hola a todos. Mi nombre es Aarón. Tengo varios títulos: poeta, alcalde, profesor, director de una escuela y yo me identifico como chicano. Siempre ha sido mi término preferido. Mexicano es segundo, supongo, porque mi papá se identifica como mexicano. Mis pronombres son él y de él. Y yo soy generación X. Gracias a todos. Ahora, para comenzar, o en contexto para todos quienes nos ven en casa, orgullosamente estamos preparando esta situación como una mesa de cocina, un comedor latino, mexicano. Vamos a compartir, vamos a hablar, estemos en acuerdo, desacuerdo, nos vamos a divertir. Vamos a tener alegría hasta nuestros desacuerdos. Yo creo que esa es la parte más importante de recordar. Voy a comenzar con la primera pregunta. Y obviamente es muy importante. ¿A quién incluye nuestra identidad? Y cómo reimaginar eso puede empoderar. Ahora, Deb, me gustaría escuchar de usted primero. Bueno, para mí, ¿a quién incluye nuestra identidad? Para mí, incluye a cualquier persona que se quiera unir en muchos aspectos. Yo creo que el poder es de cómo nos juntamos y eso incluye a la gente quien está interesada en verdad apoyar la cultura y la manera en cómo pensamos como comunidad, pero también en diferentes perspectivas históricas y geográficas. Para mí, Latinx significa puertorriqueños, afro, caribe, personas birraciales de todos tipos, latinos, gay, lesbianas. Vengan, únanse con nosotros y estén con nosotros y tengan conversación y pónganse de pie y defiendan nuestras comunidades y participen en maneras en cual todos sabemos que estamos juntos como la parte de la humanidad. Aarón, lo mismo. Bueno, la idea de nosotros poniéndonos de pie juntos o defendiendo juntos es una de las razones por cual prefiero el término chicano o chicana, obviamente. Es porque yo siempre he asociado eso con los derechos civiles, el movimiento de luchar no solamente por la identidad, pero por cultura, por inclusión equitativa en las escuelas, en el gobierno, inclusión equitativa, el tener voz y decolonizar la mente. Esto siempre ha sido algo
que me ha atraído, pero no necesariamente tenía una palabra para esto. Pero al principio, cuando empecé en la universidad, es donde descubrí el término chicano. Y me relacioné a eso, porque por muchas de las razones cuales mencionó Deb. Yo veo que es inclusivo para cualquier persona que quiera tener esa voz, para las personas que no tienen voz. Y a quien consideres estar en el perímetro, ser chicano o chicana es un término que se identifica con las personas y luchamos por esas personas en el perímetro. Bueno, yo puedo continuar, podemos hablar. Es tan gracioso que el término chicano, mi familia llegó en 1985 y ese era un término que salió de cuando yo crecí en Albuquerque, porque éramos mexicanos de México y chicano era otro diferente tipo de latino. Así es que ahí, en la manera en cómo estas estructuras opresivas nos hacen que estemos en contra. Yo crecí pensando que chicano era un mal término, hasta cuando fui a la universidad y me eduqué y dije, oh, esto es un término de los derechos civiles empoderante, pero también durante mi niñez, hasta para mis padres. A ellos les enseñaron pensar que era algo negativo. Así es que es gracioso ver cómo las cosas se van evolucionando a través de generaciones también. Por eso es que yo admiro a Bella y la etapa donde está y todo lo que va a descubrir ella. Ah, sí. Bueno, algo que mi mamá y yo estaba teniendo una discusión con ella con respecto a esto y le dije, va a ser súper interesante simplemente ver mi perspectiva, cómo voy saliendo de la preparatoria, 18 años, primer año en la universidad, en comparación a estos profesores y ver cómo su experiencia es diferente a la mía y cómo eso se verá diferente a la de mis primos y de mis niños y cómo todo simplemente, bueno, siempre obviamente habrá similaridades, pero como te identificas se va a ir formulando con todo. Bueno, es interesante porque hasta dentro de los profesores hay diferencias. La manera en cómo Tony estaba hablando sobre cómo él se sentía excluido a veces cuando era joven en el término chicano. A mis padres no les gustaba utilizar el término chicano, aunque ellos no eran inmigrantes, mis abuelos fueron inmigrantes, porque sentían que chicano significaba como rufián y no querían ser asociados con eso. Así es que esa separación de chicano se trató de aclimarse más a la cultura o intentar de ser más blanco y protegido y protegernos a nosotros. Y eso también está la otra manera de la separación de nuestro propio poder e identidad. Sí, nuestros hermanos y hermanas, sí es lo mismo. Yo creo que lo que mi familia pensaba que era una versión disminuida de latino, de lo que era casi como menos, como todos los mexicanos quienes vinieron aquí tenían esa herencia de otro país. Obviamente no es correcto, pero es gracioso hasta ver cómo estos conceptos se presentan en nuestra vida que están fuera de nuestro poder. ¿Iba a decir algo, Aaron? Sí, uno de mis primeros recuerdos. Bueno, no recuerdo qué edad tenía, pero tenía como 5 o 6 y estaba sentado en la mesa de mi abuelo y abuela. Estábamos comiendo macarrones, eso recuerdo, y al ver los macarrones hizo un comentario de que éramos mexicanos y mi abuela se detuvo y me dio una nalgada y cuando me dijo, nunca te llames eso, somos españoles. Y no fue hasta mucho después que descubrí que eso fue ella enseñándome a ser café. Hay este mundo fuera de esta cocina que no es tan amable a las personas quienes se llaman algo en particular, mexicano en esta instancia. Así es que ninguna de mi familia se identificaba como española, solamente era algo que ella me intentaba de enseñar, que tú eres español, no porque eres descendiente de españoles o conquistadores, pero eres español porque eso te va a proteger al ir a la escuela, te protegerá en esta sociedad racista de cual ahora ya soy muy consciente. Y sabes cómo va a ser eso, así es que yo no quiero que mis nietos crezcan con lo mismo que yo tuve que crecer. Así es que por mucho tiempo yo era español y cuando decidí llamarme chicano fue esta falta de conexión con algunos de mis miembros de la familia porque pensaban que los chicanos de alguna manera eran lo opuesto a lo cristiano, de que estábamos demasiado en los aztecas y México y todas estas otras cosas y que
la parte española de nosotros era de alguna manera cristiana y que había esta distinción entre estas dos cosas. Sí ha habido un poco de conflicto, desde que ese almuerzo comiendo macarrones hasta este día. Todavía dudo con eso, aunque sí prefiero el término chicano, pero he escuchado todas estas cosas que ya había mencionado, como rufiano, sentirse menos que... Y simplemente descubres, es un proceso. Y sí, como Deb dijo, hay muchas identidades hasta llegar a chicano. Es lo que me encanta de nuestra comunidad, es que tenemos una diversidad con tanta riqueza dentro de la geografía, desde el país de origen. Los mexicanos de Los Ángeles son diferentes a los mexicanos basados en Texas, y es lo que encuentro que es tan hermoso, pero por supuesto esto crea mucho conflicto en cómo entendemos y cómo nos relacionamos. Lo que tengo curiosidad es cómo esto ha evolucionado. Bueno, los noventas para mí fueron la década hispana. Eso fue lo que se utilizó y luego evolucionó a latino y ahora es Latinx, y cómo estamos viendo este conflicto generacional donde las generaciones aceptan el término más a menudo y nuestras generaciones mayores se sienten distanciados o ni siquiera lo han escuchado. Vi un artículo que decía que la mayoría de nuestras generaciones mayores ni siquiera saben lo que es Latinx. Ahora, quiero ver qué piensan como alguien quien quizá ve esta terminología y esta evolución y la perspectiva de cómo podemos continuar a evolucionar, identificarnos. Bueno, algo que mencionaste que obviamente yo no viví en los noventas, pero hasta al hablar con mi mamá sobre cómo las cosas eran tan diferentes en los noventas a los 2000, a los 2010 y ahora a los 20s, y cómo la evolución de la manera en cómo la gente se describe y cómo la gente está más abierta o dispuesta a escuchar en cómo la gente se describe, en vez de simplemente como, oh, todo es un mexicano, todo chicano. Ahora me siento más cómoda diciendo soy afro-latina, en vez de cuando era joven yo decía soy negra, porque es lo que veías, es lo que ves cuando me ves. Especialmente con todos los niños mexicanos con quienes iba, y me veían y decían, eres negra. Y digo, bueno, también soy mexicana. Pero, bueno, si ves que soy negra, entonces simplemente soy negra. Pero al crecer y al llegar a ser más mayor, me doy cuenta de que hay más latinos quienes se parecen a mí, quienes son negros. No tienes que parecer indígena para ser latino, para ser mexicano, para ser lo que sea que eras, lo que representes. Y yo creo que es muy importante de sentirnos cómodos al escuchar a la gente utilizar diferente terminología en cómo se describen ellos mismos. Absolutamente. Sí, y es aceptar eso. Porque yo creo, bueno, tengo un temor de este conflicto con lo del Latinx, por ejemplo. Va a poner a personas quienes están a favor y otras en contra, y después estamos luchando entre nosotros. Otro ejemplo del ejemplo de chicano. Como me identifiqué así, pensé que era algo negativo, así es que evolucionamos más allá de eso. Como, bueno, está bien, si me identifico como esto y tú como aquello, es la misma comunidad. Todos estamos luchando la misma lucha. Y no debemos de permitir que las estructuras en grandes se infiltren en la manera en cómo pensamos o cómo nos vemos. Y me encantó ese ejemplo de Afrolatina, mi perspectiva. Supongo que está en medio de la generación de aquí intermediaria. Es que yo he visto hasta, ¿qué? Hace 5 años. Esto es algo que estamos reconociendo. La herencia latina, sí. Bueno, ¿verdad? Si tú o cualquier otra persona. Obviamente estamos teniendo conversaciones en grande sobre la raza, con la comunidad americana en grande y con nuestra comunidad también, y cómo estamos haciendo responsables hasta dentro de la comunidad latina, sobre cómo incluimos a la experiencia afrolatina, por ejemplo. Deb, quizá empezamos contigo. ¿Cómo has visto que eso ha evolucionado en términos de esta representación o la inclusión de cómo pensamos? Bueno, sí, yo enseño en el trabajo social, así es que hablamos mucho sobre los asuntos de expander más allá de nuestra manera de pensar, de que no solamente son hombres o mujeres, que las personas pueden expresar su identidad en diferentes maneras. Ahora, yo creo que para latinos, si yo entiendo, y yo acepto eso, yo acepto esa filosofía, pero para mí la dificultad es cuando el lenguaje es parte de la cultura. Y nuestro lenguaje tiene género, como cada sustantivo es masculino o femenino, y eso hace esa manera de estar
con la mente abierta, le pone restricciones. Así es que yo entiendo esta dificultad a través de generaciones. ¿Y cómo es que se lo vas a explicar a tu abuela? ¿Qué significa la X? Y bueno, la abuela va a decir, bueno, es como escribes la palabra, ¿verdad? Así es que esa parte y este conflicto se prepara simplemente por los límites del lenguaje y el aspecto cultural que tiene que ver con esto. Recientemente me preguntaron básicamente de cómo explico Latinx a mi mamá. Bueno, ¿conoces a Walter Mercado? Como quien es algo más que uno u otro. Bueno, y a intentar eso como un ejemplo. Yo creo que hay otra parte, como eso es la conversación dentro de la comunidad latina. ¿Cómo hablamos sobre esto? ¿Cómo creamos espacio para las mujeres quienes se parecen a mí? Como yo no utilizo tacones altos, tampoco traigo maquillaje, no soy ese tipo de mujer. Así es que está esa conversación también, donde está el espacio para mí. Pero luego está esta conversación donde está fuera de nuestra comunidad, como donde la gente no entiende el aspecto del lenguaje. Dice, esa X es muy bonita. Yo creo que se la voy a agregar a la palabra Fox, Folx. ¿Y eso no entiendes? ¿Qué tan dolorosas son estas conversaciones dentro de nuestra comunidad? Y en alguna manera es una de esas cosas como, bueno, también es ahora la X es lo que está muy bonito ahorita, pero no entiende la conexión. Así es que yo creo que la belleza de esto es porque tengo que ser solamente una cosa por el resto de mi vida. Cuando yo hablo sobre todas las cosas que soy, cada una de esas definiciones de mí misma, es como me entiendo mejor a mí misma. Ahora intento de resistir el ser, bueno, solamente tener una identidad, pero tengo diferentes maneras de pensar sobre mi propia identidad. Y luego a veces, una identidad está delante de la otra, como el 99% del tiempo, es definitivamente soy latina, así es como revuelve todo mi mundo. Y quizás sea profesora, quizás sea queer, lesbiana, quizás sea mujer, bueno, están todas estas partes. Y ahora yo creo que estoy emocionada sobre la oportunidad de vivir en un poco con fluidez, para no siempre estar en una caja. Y es lo que espero que, bueno, tienes razón, yo no estoy segura. Soy parte de los boomers, pero bueno, yo creo que este es un don del tiempo, la historia y aceptar cuál en verdad es un lugar hermoso hacia cual estamos evolucionando. Bueno, entonces la X es poner una X a la caja, el ponerle una X a la frontera, una X a solamente un idioma, una mentalidad. Esa es la manera en cómo Latinx puede resumirse. Estoy preguntando legítimamente. Bueno, para mí es como expander esta dicotomía del género, pero sí me gusta esa interpretación cual quizá completamente pueda adoptar. Es momento de nosotros simplemente ponerle una X a todas las maneras, a las cosas que nos hacen exclusivos o que nos excluyen a nosotros y expander esta caja, pero como se me ha presentado a mí, es como es un lugar para las personas. ¿Dónde está el lugar para las personas transgénero, quienes utilizan los pronombres ella? Y sí veo que al ser mujer así o masculino de esta manera, mi papá era súper tierno como un hombre. Y yo experimenté eso con muchos de los hombres en mi familia. Y ahora cuando escucho de las personas que dicen que, para ser hombre y tener ternura, eso es mi lado femenino. No, ese fue el lado de mi papá. Pero así me gusta esta parte. Bueno, entonces sería una X en la manera en cómo hemos utilizado pronombres y lenguaje como parte del proceso para excluir. La primera manera en cómo aprendimos a dividirnos es a través del lenguaje. Y me gusta eso. Gracias. Sí, la manera en cómo yo aprendí Latinx es inclusivo de aquellos que se identifican como transgénero o género no conforme, porque ellos también son parte de la comunidad, en cómo no podemos continuar a ser dominantes por el masculino o la cultura machista. Así es que, por supuesto, utilizamos el pronombre masculino, así es que cómo podemos ir cambiando eso. Y por supuesto, el aspecto fluido
y la diversidad siempre es difícil. Lo que me preocupa en el futuro, si continuamos a utilizar el término latino, que eso también está bien, así es como se identifican, y no es que quieren que todos se comporten dentro de ese término, especialmente para las generaciones mayores, como le explicamos a nuestras abuelas, Latinx, ¿qué es eso? Y que hay un espacio para ellos también. Yo creo que un ejemplo, mi director de mi show en el centro de Denver, él es profesor también, y él estaba dando una plática sobre un poeta en la presentación, y utilizaba la palabra latino, y uno de sus estudiantes levantó la mano y le dijo, bueno, es Latinx. Y él se sintió avergonzado por utilizar eso, sintió como que se había equivocado. ¿Cómo hacemos que ambos lados de la ecuación reciban apoyo, donde ninguno tiene algún entendimiento negativo de que estamos aceptando todos estos términos juntos, donde está bien? Ahora, ¿se han topado con eso en términos de estas tensiones, estos momentos de conflicto, en términos de cómo nos identificamos, a quién incluimos y a quién no? Bueno, no mucho, simplemente porque, bueno, siento como que en la escuela, bueno, no diría que estaba segregado, pero los grupos de personas se juntaban, como los niños negros se quedaban acá, los niños latinos acá, los niños blancos acá en su pequeña área, y nadie se mezclaba. Así es que yo nunca pude como, bueno, hasta cuando yo intentaba de juntarme con los niños Latinx, ellos no eran rudos, pero no podía conectar con ellos al nivel del hecho de que mi personalidad era tan diferente a ellos, porque muchos eran de primera generación, hablaban español, y para mí, bueno, obviamente yo no hablo el español con fluidez, pero estoy como ciertas cosas, como nuestras culturas eran tan diferentes, porque yo estoy tan acostumbrada a la parte del Caribe de mi identidad latina, que es más puertorriqueña y jamaiquina en vez de mexicana, o muchos de ellos eran de Sudamérica, como chilenos, había muchas personas chilenas o salvadoreñas, y la cultura era tan diferente, hasta como ellos identificaban era latino o latina. Esa fue mi experiencia, nunca fue Latinx o nada como eso, y yo siento que fue porque, bueno, sus padres eran súper tradicionales, así es que para ellos, al intentar de salir de lo común y hacer las cosas diferentes, sus padres no lo entendían para nada. Que yo creo que eso es algo más como mi generación está mucho más abierta a cambiar la narrativa y pensar fuera de lo normal y estar cómodos dentro de eso. En comparación a muchos de los padres de mis amigos, no se sentían cómodos con esto. Para nada. Así es que al ver la manera en cómo, cuando digo nosotros la generación Z, muchas veces, especialmente con los chicos Latinx, tenemos que hablar como una manera en la casa, otra manera en la escuela con nuestros amigos y otra manera también. Así es que yo creo que es muy, bueno, interesante de verse porque hay tantos diferentes tipos de latinos que se identifican de diferentes maneras, especialmente depende de dónde vienen sus padres y cómo se han asimilado a la cultura americana. Es una gran transición a esta siguiente pregunta. Ahora no recuerdo quién la asignaron a leerla, pero creo que quizá lo pueda mencionar ahora. Bueno, cuando la comunidad tiene una identidad fuerte o poderosa, ¿eso le trae poder a la comunidad? Bueno, eso es difícil. Yo creo que depende en cómo definimos el poder. Pero no quiero entrar en mucha ambigüedad con esto, porque la comunidad de donde yo soy, si el dinero es poder, entonces nadie tiene poder, ¿verdad? Y si la tierra, los derechos al agua, estar conectados a tus antepasados, eso es poder, entonces antes éramos ricos, antes éramos poderosos. Y entonces, al ver en retrospectiva, pero hacia adelante, al ver hacia adelante, no en retrospectiva, más bien, para mí es que el poder es sinónimo con la supervivencia. La supervivencia es la vida cotidiana, las decisiones que tomamos para poder pasar a través de nuestro día y cómo logramos, bueno, cómo nos movemos de la mañana a la tarde, a la noche,
despertar, dormir, hacerlo día tras día tras día, esa supervivencia diaria, que quizás se escuche monótono, pero que no sea la vida, pero la supervivencia es este poder en la reserva, cual nuestros antepasados nos han dado. Algo que, bueno, así es como yo lo veo, ¿verdad? De que todo lo que es un obstáculo en mi camino era 2 veces el tamaño ese obstáculo para mis padres y 3 veces el tamaño al cual se enfrentaron mis abuelos. Y este poder, que no es visible en términos de cómo el resto de la sociedad ve este poder, que es invisible en la manera en cómo las personas en el pasado lo veíamos. Pero es algo invisible, cual vive con nosotros y continúa a existir, aunque sean algunas migas a veces, pero nunca se eliminan. No sé si eso tiene sentido, pero ese es mi pensamiento. Sí, bueno, adelante, Deb. Sí, yo siento como que en este momento la pregunta está al revés para mí. Yo creo que esto es lo que está diciendo Aarón, ¿verdad? Que la comunidad tiene, bueno, ha hecho muy claro cuáles son sus valores, en cómo yo vivo mi vida como una persona cultural, y yo recibo poder de la comunidad. Así es que, bueno, y yo entiendo mi identidad debido a la comunidad, así es que para mí todo es como, bueno, yo soy estudiante de universidad de primera generación, mis padres trabajaban en el campo, mi mamá no terminó la preparatoria, eran las personas más inteligentes en mi vida, sin importar la educación o no, pero la manera en cómo ellos pensaban sobre la perseverancia, ese es el poder. No si cómo se encargaban del sistema educativo o mi papá nació en 1920 y mi mamá en 1923. Así es que a ellos les pegaban por hablar español en las escuelas, todo eso. Pero ellos eran personas muy poderosas. Pero traían a una comunidad completa con ellos. Esta expectativa de mi contribución a la comunidad. Ambos para las generaciones después de la mía, pero también la responsabilidad sobre continuar con su legado. Y para mí ese es el poder personal, porque, como mi papá antes decía, te pueden quitar muchas cosas, pero no pueden quitarte eso. Cuando nos detienen, cuando decimos algo como latino, me siento avergonzada porque quizá no sea el término correcto con la gente correcta, pero esa parte es lo que nos hace fuertes en ese momento. Está bien si cometes un error. Es cómo te refieres al error, cómo lo superas, cómo te haces consciente de tus errores, es lo que te hace el ser humano cual eres. Entre todas estas cosas, para mí, esto significa el poder. Y después, es mi responsabilidad para decodificar todas esas maneras, en cómo la gente puede tener ese mismo poder. Porque no es finito, no hay una cantidad limitada de poder, pero así actuamos. Y aquí, sin el apoyo y el amor de estas personas de aquí, entonces, aunque hasta en mi propia mesa, ¿verdad? En esta mesa, yo continúo a pensar en una cajita y se hace cada vez más pequeña. Y es esta experiencia que simplemente me hace palpitar a mi corazón, hace que mi mente le salgan fuegos artificiales. Ese es el poder, para mí este es el poder. Me encanta eso, Deb, yo creo. Para mí, es la misma historia en mi familia. Fui el primero en ir a la universidad en mi familia. Este entendimiento, ¿verdad? Como si estoy defraudando a mi familia al irme. Sentí mucha culpa al irme porque me tenía que quedar con mi familia. Pero el vocabulario, esa es una manera de pensar. Yo creo que toda la cultura latino tiene... El aspecto familiar es muy importante. Y esto va con nuestras amistades, nuestros ambientes. Yo siempre he visto que eso es algo que nos diferencia a nosotros como cultura. Es una reflexión a todos a quienes nos han ayudado a llegar ahí. Es lo que nos motiva a nosotros. Yo escribo obras sobre latinos, sin disculparme, y siempre ese es el tipo de historias cuales me interesa, en cómo yo presento la herencia. Hasta los amigos, contrato a mis amigos, quienes son latinos, a que en otras áreas no los contratan o los contratan solamente para ser el estereotipo. Así es que me encanta dar esa dimensión humana a los cuerpos y espacio, cual todos somos. Y estoy completamente de acuerdo, me encanta cómo esto sí empodera.
Cada vez que me siento inseguro, tengo dudas sobre quién soy, pienso en la comunidad, pienso en que el trabajo cual yo hago es mucho más grande que esto. Estoy intentando ser campeón de una voz y una comunidad malentendida, especialmente en el aspecto político, en cómo hay mucho en contra nuestra, desafortunadamente. Así es que eso es algo del poder. Con lo que yo he batallado es como batallar como la estructura del poder dentro de sí mismo, cómo puede ser divisivo. Y obviamente lo es en nuestra comunidad. Para mí, al obtener poder o perder poder, yo he lidiado mucho con esta pregunta de ver cómo puedo abogar en mi mundo o en mi vida o las mujeres en directores o estoy abogando por las personas afrolatinas que pasen a mis shows o las personas blancas latinas también, porque son orgullosos de quién son, pero también nos ponen diferentes clases en la manera en diferente en cómo podemos derrumbar un poco este sistema para poder ser lo más inclusivos posibles en esta experiencia y poder desafiar nuestras maneras de pensar. Ahí es donde he estado los últimos meses. Sí, eso es genial, gracias. Bueno, ahora pasamos a nuestra tercera pregunta. No sé a quién se la dieron, se me olvidó el orden. Bueno, yo la puedo leer si quieren. Sería genial. Bueno, ¿la identidad tiene influencia en el poder o tiene influencia sobre un grupo? No. La identidad tiene influencia en el grupo o la influencia que tiene el grupo, ya que la identidad no es estática. Eso fue más difícil de leer de lo que pensaba. Bueno, yo creo que si una persona es empoderada y entienden su cultura y lo que ellos aportan y no piden disculpas debido a ello, es como, bueno, eso es algo en grande porque mucha gente no llega a ese punto hasta que ya son mayores o han pasado toda su vida y dicen, oh, deseo que cuando era más joven conociera la resiliencia de nuestro pueblo, nuestra gente y todas estas cosas que no te enseñan en la escuela. Por esa razón no quieren que te sientas poderoso. Y cada vez que ellos nos enseñarían sobre cualquier cosa en la escuela, lo principal en lo que yo pensaba era cómo nos enseñaban sobre las personas indígenas americanas y como siempre era esta mentalidad de esclavitud. Nunca nos enseñaron cómo creaban pirámides, que los científicos hasta el día de hoy no pueden averiguar cómo lo hacen. Nunca aprendimos todo eso, porque no quieren que nos sintamos poderosos y entender que nuestra cultura, de donde nosotros venimos y qué tan lejos podemos continuar a llegar. Siempre nos han enseñado en quedarte en tu círculo pequeñito y hacer lo tuyo. No hay necesidad de ser tú mismo sin pedir disculpas y liberarte a ti mismo. Así es que yo creo que simplemente es muy frustrante de ver esto, porque en este punto, como persona de 18 años, siento como que le estoy enseñando a más personas de su herencia, de lo que han aprendido de cualquier otra persona. Y es una locura que viene de mi parte en vez de sus padres o cualquier otra persona, pero yo siento que fui bendecida por tener la educación que tengo, porque estas conversaciones las tenemos diarias, desde el punto que tengo memoria hasta ahora. Bueno, somos generaciones diferentes, pero estamos en este comedor en cual estamos, virtual, obviamente, pero yo tuve la misma experiencia en mi escuela. La escuela nunca fue, bueno, si no hubiera sido por los deportes y el poder salir con mis amigos, yo odiaba la escuela. La escuela era un lugar donde me trataban como si yo fuera invisible y no tenía ningún deseo de participar en mi propia opresión. No tenía las palabras, yo no sabía lo que era. Si me preguntaras eso a los 18 años, yo no te pudiera haber dicho eso. Así es que felicito a tu mamá. Se escucha como una chingona. Pero yo sabía que había algo que faltaba dentro de mi educación. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que yo estaba viendo mi educación, ¿verdad? Y eso es una locura, de que podemos ir a la escuela por 18 o más años, a veces hasta pasamos por la universidad y nunca nos vemos a nosotros mismos. Así es que, Tony,
cuando escribes estas obras y estás viendo a tus actores, estás derrumbando los estereotipos, estás intentando ser inclusivo en una manera que no es parte de esta proyección de nuestra gente. Siempre somos el criminal, siempre somos el que vende drogas, de alguna manera. Hasta en las caricaturas somos el chihuahua o algún tipo de entidad sin poder. Y para cambiar ese discurso es como, bueno, yo ya hasta me siento más alto simplemente de escucharte, gracias. No, me encanta que mencionen la educación, porque todos estamos ahorita con la educación a través de nuestras involucraciones institucionales. Para mí, estoy reflexionando en mi educación. Yo recuerdo muy poderosamente el primer libro fue leer Bless Me Última, Bendíceme Última de Rudolfo Anaya, alguien que falleció. Le doy las gracias a esa alma poeta. Y él estaba creciendo, Alma, en Nuevo México. Y esto dije, oh, soy yo. Y simplemente me conecté al poder de sentirme visto por la primera vez. Ese libro que no era de la tradición del oeste blanca y no tener que reflejarme con los personajes blancos. Y me podía identificar con un personaje que tenía la misma herencia a mí. Era un regalo tan grande y fue una manera para mí de dar esa oportunidad ahora al contar mis propias historias, porque es poderoso la primera vez que te ves. Yo creo que siempre tenemos ejemplos donde finalmente, sea en la escuela o fuera de ello, en nuestra cultura, donde escuchamos la música con cual crecimos, o Coco lo hizo tan bien en México, le fue tan bien a Coco en México porque a la gente le encanta, y aquí también. Fue la primera vez donde en verdad vimos algo específico, y yo creo que ese aspecto auténtico hay una demanda más para esto, y es importante. Para mí, como artista, en términos de el vocabulario de nuestra comunidad cuando suceden las injusticias, como el hecho de que ningún latino recibió una nominación para un Emmy, o ¿por qué sucede eso? Hay mucha manera en cómo nos crearon para bajar la cabeza, hacer nuestro trabajo, no nos quejamos en contra de las injusticias, y me alegra que está cambiando eso a través de las comunidades, a través de generaciones, nos estamos defendiendo. Y la nueva generación, yo no sé qué sucede después de la generación Z, empezamos con la generación A o doble Z, ellos se tienen que ver en las historias cuales se presentan, en los políticos, en el mundo en grande, porque tienen que tener esa experiencia, porque ellos no pueden sentirse que no son incluidos, tienen que sentirse invitados. Bueno, tengo curiosidad, quizá esto nos desvíe, pero mencionaste Bless Me Última, Bendíceme Última, y me encanta ese libro. Yo por la primera vez lo leí en la universidad, pero el primer libro para mí fue Truman Capote's Cold Blood, y no fue debido al libro, sino fue porque Kenyon Clutter, el adolescente en el libro, en una de las escenas, él carga un cordero en los hombros, y dije, oh, yo he hecho eso, porque yo crecí en un rancho, así es que esa fue la primera vez que yo me vi reflejado en un libro. Y yo no sé, tengo curiosidad de que si Deb o Bella tiene alguna experiencia similar, la primera vez que se vieron en un personaje. Bueno, es interesante porque al hablar, yo no estaba pensando en el arte, pero yo fui a una escuela de niños dirigida por monjas mexicanas. Mi familia tenía una gran relación, las monjas decían que me conocían. La hermana Marda me decía que me conocían cuando yo era el brillo en el ojo de mi papá. Y estábamos ahí todos los días y todo el tiempo, así es que mis primeros maestras, aparte de mis padres, eran mujeres mexicanas de México y, por supuesto, amaban a mi familia y yo también era muy especial, así es que me trataban muy especialmente. Y entonces, toda mi experiencia del poder, el empoderamiento y la reflexión fue de mis maestras en esa escuela de niña. Y esa fue la primera vez donde, bueno, nunca pensé en esto, de que yo era excluida o no estaba presente en quién yo me veía al verme en mis maestras. Probablemente esa fue la última vez donde vi a un maestro latino. No lo vi hasta en mi doctorado, creo, en mi programa de doctorado, yo como estudiante. Pero
Bueno, yo comencé de esa manera y creo que eso tuvo un impacto, porque no fue, bueno, era lo normal. Y yo decía, es lo que mis estudiantes blancos experimentan todos los días. Ellos no se imaginan que no son algo, porque ellos son todos, son el bueno, son el malo, son maestros, son el estudiante, pueden ser gerente de limpieza, lo que sea, todo, pueden ser lo que quieran, pero en verdad nunca se me ocurrió en esta manera. Supongo que quizá, diga la primera vez en donde me vi, fue en la Biblia, porque ya saben, eso estaba también, es lo que presentaban las monjas mexicanas, esa fue la primera literatura a cual me presentaron. Todos sabemos que Jesús, bueno, ese es arte, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, sí. Y ahora, así es como yo me conecto con esto. Bueno, gracias, qué bonito, gracias. Bella, ¿tienes alguna respuesta? Al verte en la cultura popular o personajes. Sí, bueno. Una vez, bueno, esto fue como una experiencia en persona. Cuando yo era más joven, mi papá trabajaba en otro país, así es que cuando regresaba a los Estados Unidos, lo primero que hacía, me iba por mí, por mis hermanitos, íbamos a Nueva York a visitar a su familia. Y el área de Nueva York donde él vivía, había tanta diversidad. Fue la primera vez que vi latinos negros, por la primera vez en mi vida, porque al crecer con mi mamá, ella es mexicana, puertorriqueña, así es que todos mis primos eran mexicanos, el vecindario en cual vivíamos era mexicano, así es que muy a menudo, yo y mi hermana éramos las únicas personas latinas negras que habíamos visto, así es que al ir a Nueva York, donde hay puertorriqueños, dominicanos, cubanos, negros, al estar en esa área, simplemente fue un shock cultural para mí, porque antes de eso yo no sabía que había alguien más que se pareciera a mí y que tenía esa misma cultura cual teníamos nosotros. Y eso fue como un momento muy grande que me hizo realizar que, oh no, nosotros no somos tan abnormales como nos ven, sino nosotros, bueno, no necesariamente encajamos, pero por lo menos teníamos a otras personas que se parecen a nosotros. Mi mamá, no, cuando yo salgo al público, la gente no pensaría que mi mamá es mi mamá. Así es que al salir en público con ella y luego salir en público con mi papá y estar en el área donde estábamos, me hizo sentir más segura de mí misma, simplemente porque me hizo darme cuenta que, bueno, yo no soy tan desconocida o tan anormal. Me hizo sentir más normal. Así es que en términos de la literatura, el único libro cual creo que fue como donde me vi un poco fue En los tiempos de las mariposas. Tuvimos que leer esto y en mi último año, este año pasado, lo leímos y yo dije, oh, wow, porque usualmente todo lo que leíamos era Shakespeare o Edgar Allan Poe, así es que no era nada que me interesaría a mí. Y cuando nos dieron la descripción de lo que se trataba el libro, dije, a ver, espérenme, una mujer dominicana, ¿de esto vamos a leer? Ah, bueno, yo puedo interesarme en esto. Y lo leí y dije, wow, me sorprende que hasta estemos leyendo esto en este momento. Simplemente porque el sistema educativo está tan como cubierto en una manta blanca, por así decirse, que hasta ciertas cosas como muchos de mis amigos en verdad pensaban que los egipcios eran blancos debido a la manera en cómo se presentaban en los libros. Yo les dije, ¿ustedes en verdad creen que las personas blancas vivían en el desierto? Como, bueno, como ciertas cosas, ¿verdad? Que ahora creen que ellos construyeron las pirámides. No hay manera. Así es que les dije, no, pero simplemente al estar en la escuela, los libros cuales leíamos, todos eran del oeste, de los blancos, de hace muchos tiempos, como autores parecidos a Shakespeare, así es que nada interesante. Cuando leí En los tiempos de las mariposas, había más literatura, como estas cosas del oeste, hasta ni me di cuenta de que porque todo lo que yo había leído, todo era debido a la escuela. Y todo era aburrido, estos mismos libros. Así es que esas fueron las dos cosas donde dije, wow, me siento incluida por la primera vez. No siento como que para crear conexiones tengo que desviarme de este camino. Así es que yo al leer ese libro y la manera en cómo yo tomé la información y la manera en cómo
estaba interesada a leerlo y quería continuar a leerlo, porque muchas veces cuando empiezo a leer algo yo decía, ay, no, ya no quiero hacer esto. Y bueno, pero después, ya cuando empecé a leer eso, estaba tan interesada que continué a leer. Y dije, wow, yo no tenía ni idea de que había más literatura que incluía a todos. En mi mente siempre era como Shakespeare, Edgar Allan Poe, simplemente cosas aburridas, esas palabras que no me interesaban. Pero esas son dos cosas principales donde dije, wow, ok, ya me siento cómoda. A mí me aumentó mi autoconfianza. Bueno, ahora, solo para comentar sobre esto por un segundo, tú mencionaste algo para mí. Hace como 2 o 3 años, yo estaba en un festival de Shakespeare, así es que tenían muchas diferentes obras. Yo fui a una obra de un dramaturgo latino y en medio de esta historia, cual está basada en un libro muy blanco, el libro de Steinbeck, The Grapes of Wrath, y luego esto, así es que básicamente esa era la historia, pero estaba contado en una perspectiva moderna, basado alrededor de la inmigración. Así es que, bueno, en medio de esto hablan sobre la experiencia durante el Dust Bowl, donde las personas de Oklahoma tenían que irse porque no podían cultivar nada. Así es que se subieron a sus vehículos, se llevaron todas sus posesiones porque literalmente se estaban muriendo de hambre. Y manejaron, y yo soy mexicana de California, manejaron a California y a empezar a averiguar cómo poder reconstruir sus vidas. Y parte de la historia se trata de cómo entonces los propietarios blancos y los agricultores empezaron a desalojar a los empleados mexicanos para utilizar a los empleados blancos para que trabajaran sus tierras, porque se sentían mal por estas personas que se morían de hambre. Así es que digo esta historia porque mi mamá me contó esa historia cuando yo era pequeña y habló sobre lo que era cuando las personas de Oklahoma vinieron a San Pedro, de ahí es en California, pero fue una de las primeras veces donde yo escuché una historia que contaba mi propia familia, que se actuaba en una obra, en un evento principalmente blanco, como si nuestra historia importara sobre esa experiencia. ¿Saben que yo lloré? Hasta hablar sobre eso me hace lloriquear porque ahí estamos. O ahí está la historia de mi mamá, como lo dijiste, como si fuera normal, como si tuviéramos un lugar en este espacio, como si ya no fuéramos invisibles. Pero, de alguna manera, está tan conectada con mi mamá que empecé a llorar. Y eso fue algo, ¿verdad? Porque no deberíamos... Yo soy boomer, tengo 58 años. No debería de esperarme hasta tener 55 años. No debería de esperarme a tener 17 años. Para saber y verme y ser parte de lo que es esta imagen de esta vida. Y no solamente en este país, pero en este mundo, ¿verdad? De que no debería de constantemente sentirme invisible. Yo me rechazo, me niego a que me hagan invisible. Bueno, eso es el empoderamiento de vernos. Bueno, ese es el poder de contar historias. Hasta en el mundo, en las ciencias, en las políticas, de ver a otras personas como nosotros, dentro de su propio poder, ¿verdad? Diciendo, yo no voy a ser invisible. Eso es tan increíblemente empoderante. Yo tenía experiencias, como tú lo mencionaste, Bella, al verme en el arte y cómo eso ha validado mi experiencia, porque al ser latino existes y te sorprende cuando él se tomó el tiempo para contar esa historia, pero luego también un poco de esa historia, de que no solamente se trata de esto, de California con los trabajadores inmigrantes y luego cuando llegaron los de Oklahoma, las personas blancas, es una historia. Por eso es que es muy bonita. Por un segundo a mí me pidieron adaptar esa obra a una obra musical, pero bueno, ahora yo creo que hasta como educadores, al escuchar lo que ustedes comparten, al ser consciente de a lo que yo expongo a mis estudiantes, ellos se exponen a mí. Yo soy el primer maestro latino que ellos van a tener en un entorno
universitario, así es que podemos hablar de eso también. Pero en los últimos años yo les he asignado obras cuales leer. Y ahora ya no le enseño a hombres blancos heterosexuales, ya no lo hago. No, bueno, nosotros les hemos dado el espacio para esto, así es que en mi propia agencia, en mi propio poder, ¿qué puedo hacer para exponerlos a las mujeres queer negras o a las personas indígenas o a otras comunidades que no vemos? Porque yo enseño a un cuerpo diverso de estudiantes y yo no quiero que nadie en mi salón de clases sienta como, bueno, yo no existo aquí o es otro espacio donde tengo que sentir eso, porque yo creo que todos sabemos lo que es sentir eso. Yo crecí en áreas diversas, en Albuquerque, tremendamente latino, y luego también una gran población indígena americana, y luego tenemos esto de cuando yo empecé a avanzar en el aspecto académico, me empezaron a aislar y juntarme con estudiantes blancos, y sí me empezaban a dividir, así es que, bueno, la manera en como ustedes lo dicen, esto también me conecté. Es sorprendente también esa generación donde sentimos esa separación, ese aislamiento, y esperemos que en conversaciones como estas puedan remediar esto, que la siguiente generación, lo que siga después de la generación Z, que no tenga que experimentar esa dificultad donde se pueden ver en cualquier parte. Yo creo que eso será una meta increíble a cual llegar. Esperemos que sea pronto. Bueno, parte de esto también es que nuestros cuerpos están en la resistencia más inactiva en estos espacios. Por supuesto, tus estudiantes sienten eso. Los amigos de Envela, con quienes ellos hablan, también están viendo esa perspectiva porque la están escuchando. Así es que es increíble de incorporar esto, los valores. Y los valores de una manera donde también podemos ver el colorismo. Donde puedes ser afrolatino y puedes ser de piel más clara o puedes ser estas cosas y tienes valor. En verdad, agradezco lo que dijiste sobre eso. De, cuando hablo con mis amigos, bueno, las personas blancas, bueno, se van a quemar con el sol, ¿verdad? Bueno, sí. Ay, sí, simplemente procesa eso, tómate un segundo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo sé que todavía nos queda una pregunta más, o quizás sean más de esas, pero quiero cambiar a eso. No sé a quién se la asignaron. Quizás sea yo, pero yo no tengo las preguntas. Si es que, si la podrías leer. Bueno, sí. Para no irme de la mesa. Bueno, yo sí. A ver, veamos. Ya preguntamos. Piensa en una vez cuando fuiste activo en tu comunidad. Sí, esa. No. Bueno, déjenme pregunto de nuevo. Piensa en un momento donde fueron activos o hablaron en su comunidad. ¿En qué maneras entendieron su identidad y cómo esto impactó en la manera en cómo actuaron o cómo le dieron voz? ¿Eso es diferente a la tuya, Aarón? Es un poco diferente a la mía, pero yo creo que últimamente podemos hacer cualquier pregunta sobre pertenecer, la identidad, y de alguna manera u otra vamos a siempre regresar a esta pregunta cual acabas de presentar. ¿Cómo es que podemos cambiar las cosas? ¿Cómo podemos defendernos o ponernos de pie? Que fue un término que mencionamos antes en la discusión. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo le enseñamos a nuestros amigos sobre este mundo cual ellos creen que es de cierta manera, pero es en muchas maneras diferentes en realidad? Y la manera en cómo esto ha tenido influencia sobre mí es que la acción siempre... Bueno, no siempre quiero regresar a la literatura, pero ahí es donde yo vivo. El primer libro, cual yo amé, fue Las alturas de Machu Picchu, por Pablo Neruda. Y esta idea de que podrías prestar tu voz para no solamente la comunidad existente, pero una comunidad en el pasado, que podías hablar por ellos. Y la gente quien creó Machu Picchu, los esclavos que crearon Machu Picchu y que deberías de prestarle tu voz a ellos, eso siempre me ha inspirado. Y ahora yo crecí todos los días en la iglesia con mi abuelita, todas las mañanas a la misa de la mañana. Y no me di cuenta cuánto eso me había impactado, esta idea de
que la acción es parte de mi fe, la acción es parte de cómo yo crecí y la acción es parte de mi educación, por lo menos la educación cual me gustaba, la educación a cual yo gravito. Así es que no fue hasta que yo me sentí cómodo dentro de mi propia piel, tenía esta identidad de que dije, wow, yo puedo hacer eso también. Es importante de que yo escriba libros sobre las personas de mi comunidad. Y no quiero que esto suene de cierta manera, pero cuando hablo con mis estudiantes de escritura creativa, les pregunto, ¿por qué escribes? ¿Cuál es tu musa? ¿Cuál es tu musa? Y un estudiante me pregunta a mí a veces, y le digo, cada vez que escribo, quiero salvarle la vida a alguien, ¿verdad? Sea de la oscuridad o de algún tipo de ser anónimo o hasta aprender, pero ahora, al grabar la historia de alguien, eso es una acción. Y al saber quién eres tú, esto le presta tu identidad a ellos también. Y yo no sé si esa fue la pregunta, pero cuando la preguntaste, ahí se fue mi mente. Y no sé, eso, bueno, es tan importante de saber quién somos para nunca perdernos. Yo creo que eso, no sé, tiene sentido común, pero si no sabes quién eres, te puedes perder por siempre. A mí me encanta eso, para mí en lo personal. Si fuera más el ególatra, yo hablaría sobre mi obra, cual escribí, porque de eso se trata. Y se trata de esto, se trata del futuro de la identidad latina y qué es lo que se va a perder. Y yo creo que mientras más continuamos a evolucionar, esto habla del año 2050 y va a estar todo tan diverso que la blanqueza ya no será la mayoría, pero el argumento al presentar era de que la supremacía blanca es más audaz que eso. La blanqueza ha evolucionado en cierta manera para incluir más identidades que no. Vemos a la historia de los americanos italianos o los irlandeses, cuando por mucho tiempo ellos no fueron blancos. Y luego cuando aumentaban los números, la decisión fue de incluirlos a ellos. Ahora eso puede suceder en términos de nuestra identidad. Si no sujetamos a nuestra herencia de quién somos, me preocupa de nosotros cambiar a ser la supremacía blanca. Ahora, los latinos son como los irlandeses, los italianos, los griegos, que es una historia o un cuento de precaución, porque yo creo que perdemos tanto. Y puede ser una ecuación de seducción, porque hay poder, podemos mencionar esa palabra, para ya no ser oprimido ni marginalizado. Y yo lo veo en los políticos ahora, quienes son latinos, pero sus políticas no reflejan eso. Han olvidado esa herencia. Así es que para mí es esta pregunta constante de que cuando yo crecí, como al aprender al aspecto latino, a veces me daba vergüenza, como cuando mis padres hablaban español en frente de mis amigos quienes hablaban inglés, van a decir, oh, se van a burlar de mí, van a creer que soy diferente. Y ya fue hasta después que obtuve esta confianza. Tomé una clase de teatro afroamericano y para mí yo dije, oh, yo no sabía que el teatro no solamente era para las personas blancas, porque en esa clase yo no me identifico como persona negra, pero simplemente ver a un cuerpo que no era blanco, el poder tomar el centro del escenario, explotaron las posibilidades. Como yo dije, quizá puedo hacer esto para los latinos. Así es que, al similar en esto, es muy importante en pensar en esto, de que yo no quiero que nosotros podamos perder quién somos, porque eso es tan peligroso. Qué vergüenza y qué lástima el perder nuestra cultura o asimilarnos a otra. Bueno, tenemos que vivir en esa casa que se ha construido para nosotros o podemos construir nuestra propia casa. Como Audre Lorde, no puedes derrumbar la casa del propietario al utilizar las herramientas de él. Ahora, este poder de la identidad y la pertenencia, estamos hablando sobre pertenecer en la casa que no creamos o pertenecer en la casa que estamos creando ahorita. Estoy escuchando a Bella, yo digo, ella va a construir una casa nueva. Y eso es genial. Yo ya estoy cansado de vivir en esta casa antigua, yo quiero ir a su casa, la casa en como ella la va a construir. Así es que no sé. Es tan difícil. Bueno, yo me río porque yo también utilizo esa referencia de Audre Lorde, ¿verdad? Y luego le enseño a mis estudiantes. Pero ciertamente yo puedo tomar las herramientas del maestro para golpearlo con ellas. Y esa es educación.
me quedo en mis clases y, bueno, yo soy directora del Centro Latino. Yo creo que al utilizar mi voz, esto es algo que yo tengo que hacer, porque mis padres se murieron por mi educación. Mi padre falleció a los 10 años, mi mamá cuando yo tenía 24, y ellos trabajaron muy, muy duro para yo poder tener acceso a la universidad. Y nunca se hubieran imaginado que su hija hubiera tenido un doctorado. Ellos no podían imaginar eso, pero esa fue su meta. Para mí, yo simplemente tener una educación universitaria. Y al hablar sobre el legado, pero esto en verdad se trata de su sacrificio para yo poder hacer una diferencia. Mi papá estaba involucrado en los sindicatos antes de eso. Él estaba en el sindicato de los trabajadores de metal y él utilizaba su voz para trabajar y proteger a los hombres, quienes principalmente eran cafés y negros, quienes estaban siendo envenenados por las partículas en el aire y todo, y él los defendió, y ese es el modelo cual yo tenía. Y yo veía a mi mamá y veía su involucración con la iglesia, porque siempre ella estaba involucrada en los servicios, en la iglesia. Así es que de alguna mente lo combiné dentro del trabajo social para tener voz y dar una manera con respecto a la equidad. Así es que yo creo que tuve un momento tan increíble. Los modelos para mí fueron como los sindicatos de agricultores. Así es que yo me veía en esto. Y al pensar sobre este poder, el poder de mi propia voz y el poder de la voz de Bella, y cómo, aunque nos vemos diferentes, tenemos diferentes edades, la misma identidad de género, pero la manera en cómo podemos incorporar todas esas áreas de poder para desafiarnos el uno al otro, las cosas que nos juntan, para poder hacer exactamente lo que dijiste, de resistir el ser conmovido, que nos pongan a cierta blanqueza, nos remueve las partes más hermosas de nuestra cultura. ¿Cuál es la comunidad? El colectivismo, cuidarnos, donde no solamente se trata del núcleo familiar, pero la familia que se incluye en quién eres, si sea a través de la religión o simplemente son vecinos. Esto es el significado de la comunidad. Ustedes son parte, todos, de mi comunidad. Y yo me siento muy honrada. Me siento muy honrada de que ustedes sean parte de mi comunidad. Y eso, para mí, es lo que significa ser latino, chicano, hispano, afrocaribe. Si es quien somos, si esa es como la masa, la verdad de quien somos, ¿verdad? Bueno, Aarón, adelante. No, yo solamente quería decir gracias, decirle gracias a Deb. Sí, esa es una buena manera de pensar. Sí, esto es un momento que me llena de energía. Es exactamente lo que esperas encontrar a otras personas quienes han crecido con la misma experiencia, sea a pesar de la geografía o la generación, que hay una conexión, hay tantas conversaciones sobre qué es esto de ser latino. El voto latino ha sido una gran conversación. ¿Qué es eso? Y no puedes responderlo porque, como ya descubrimos en la última hora de conversación, es que hay tantos detalles y tantas diferencias, pero a pesar de todo eso, mi mamá, cuando vamos a visitar a mis tíos y tías en México, me dicen, cuando vayas a su casa, te van a alimentar y más te vale que te comas todo en el plato. Para mí, esa es una metáfora para nuestras comunidades, de que tenemos a 9 millones de diferentes hogares en nuestra comunidad. Pero si vas a ese hogar, te van a alimentar y vas a obtener algo de esa experiencia. Y para mí, eso es quien somos. Es ese tipo de intercambio cual siempre tenemos. Siempre nos damos la bienvenida, siempre nos escuchamos. Y yo creo que al perder eso a mí me da miedo. Pero yo creo que somos testigos de que eso no es el caso. Todos nos podemos juntar hasta en la última hora de la conversación. Yo creo que al comenzar a concluir, ahora voy a pasárselo a ustedes por si hay últimos comentarios, pero eso nos demuestra el poder de nosotros al juntarnos, a pesar de las diferentes generaciones, puntos de vista, diferentes identidades, pero que encontramos un diálogo y lo aprendimos aquí. Y metafóricamente nos alimentamos el uno al otro aquí en nuestro comedor y también vimos nuestros puntos de vista. Así es que ahora se los regreso a ustedes en estos últimos minutos de discusión, solamente para resumir
o juntar nuestra experiencia del día de hoy. Sí, es ese silencio, ¿verdad? Eso nunca sucede en el comedor. No en un hogar latino. Bueno, simplemente quiero decir gracias a Bella, a ti, Tony, a Deb, a Carlos, LCFC, a Rachel por preparar todo esto. Es una gran bendición simplemente escuchar tu historia que se ha contado a través de generaciones, a través de todas estas líneas imaginarias. Otras son un poco más dañinas y otro obstáculo, pero al escuchar a cada uno de ustedes es una absoluta bendición y muchísimas gracias. Yo muy a menudo me siento derrotado por la vida cotidiana y me pregunto, estas preguntas tontas a veces, me pregunto, bueno, ¿cuál es la media vida del odio? ¿Y cuánto tiempo toma para que todo esto se vaya eliminando o muriendo? Y yo sé que no hay respuesta, pero me siento conectado y siento algún amor, sentí amor, por falta de mejor palabra, gracias. Sí, yo creo que, bueno, Aarón menciona un gran punto, como hacia dónde vamos para regenerarnos cuando estamos involucrados en estas dificultades o estas luchas a veces. Y para mí, Latino Community Foundation son estos espacios, ¿verdad? Con mi familia, con ustedes, con mis colegas latinos. Ahí nos regeneramos, donde de alguna manera yo recibo tantas cosas. Y de ahí es donde viene mi fortaleza. Así es que yo les agradezco haber podido participar y estar con todos ustedes. Bueno, para mí me ha encantado tener este diálogo con personas mayores, porque muchas personas de mi edad no están en el punto donde yo hasta podría tener este tipo de diálogo con ellos si ellos tuvieran una idea o un entendimiento de lo que yo les estoy diciendo. Y simplemente me da una perspectiva diferente de ver, bueno, supongo qué tan diferente es la lucha para todos, pero también como siempre es por la misma causa. Todos queremos tener la misma voz, pero simplemente al ver lo diferente que es para todos y por todo lo que tienen que pasar para llegar a ese punto. Yo beneficio de esto mucho simplemente porque me demuestra que hay más de una manera de cómo lograr las cosas. Y hay más de una manera para tener una experiencia como una persona latinx. Y a mí me da valor sobre quién soy, porque esto demuestra que no solamente hay una manera en particular, como yo no tengo que no ser negra para poder ser latina. Así es que muchísimas gracias por la conversación. Me ayuda más de lo que ustedes saben. Sí, esto en verdad me ha motivado. Yo creo que Bella reciba la última palabra porque es la generación cual hará su parte, pero nosotros seguimos aquí, seguimos luchando de cierta manera para trabajar y definitivamente hacemos lo que podemos para ayudar a la causa. Gracias a todos por ser parte de esto. Aarón, Deb, Bella, fue una conversación hermosa. Gracias a todos por vernos el día de hoy. Muchísimas gracias a Tony Meneses y a cada uno de nuestros invitados especiales, Aaron Aveda, Deb Ortega e Isabela Williams Pérez. Gracias a todos por compartir este tiempo y participar en una conversación cautivadora. Es un tema tan importante en el que muchos no pensamos, pero impacta mucho nuestras vidas. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Les quiero dar las gracias a ustedes. Son la razón por la que estamos aquí. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Espero que hayan disfrutado este tiempo juntos tanto como yo. Y la mejor parte no ha terminado. Habrá más este sábado que viene para el 7º Foro Anual Nuestra Historia de la Fundación de la Comunidad Latina de Colorado. Lo mero bueno. El programa del sábado incluye el gobernador de Colorado, Jared Polis, poeta y artista extraordinaria, Denise Froman. Entre los invitados especiales se encuentran el CEO del Fondo Educativo NALEO, Arturo Vargas, senadora estatal Julie González, y también nos reuniremos y pasaremos un rato con nuestros destacados invitados musicales, una banda que está creando música nueva fuera de este mundo, el conjunto nominado a los Latin Grammys, Making Movies. Y esa es solo una lista corta.
El sábado visitaremos reuniones virtuales, watch parties, en y desde Alamosa, la región montañosa, Fort Collins, Fort Morgan y Denver. Será muy divertido vernos mientras compartimos el evento como comunidad. Vamos a estar entrando y saliendo de cada comunidad. Anótelo en su calendario. Este sábado, 31 de octubre, sí, sé que es Halloween, haz de esto el comienzo de tu fiesta. El foro Nuestra Historia. Reconstruyendo nuestro futuro juntos. Hagamos esto, cada uno de nosotros, llame a 5 amigos y anímelos a asistir. Hay que decirles, órale, vamos juntos. Todavía hay mucho tiempo para registrarse y es fácil. Las puertas virtuales se abrirán a las 9 de la mañana el sábado, lo que le dará algo de tiempo para navegar por la plataforma eAttend y todas sus funciones. De nuevo, soy Sonia Gutiérrez y espero verlos este sábado aquí mismo para la 7ª sesión anual Nuestra Historia de la Fundación de la Comunidad Latina de Colorado. Nos vemos el sábado.